Bienvenidos a una nueva edición de Huellas del Diseño. Nuestro capítulo de hoy se titula Dogos antiglobalización. Y en este hablaremos de un tema que ha marcado profundamente el panorama social y político global, el movimiento antiglobalización. Soy Sebastián López y seré su presentador el día de hoy. Con ayuda de nuestro invitado Giancarlo, nos adentraremos en el contexto histórico, origen y evolución hasta la actualidad, así como su conexión con el diseño gráfico y las influencias de importantes escuelas de diseño para entender este movimiento un poco mejor. Un placer tenerte aquí, Ian. Gracias por la oportunidad. Este es en verdad un tema interesante que no solo abarca protestas y manifestaciones, sino también todo el movimiento cultural y artístico. Es correcto. Y sin más que añadir, empezaremos hablándoles por el inicio, ¿no? Hablaremos de el origen de este movimiento antiglobalización, que de hecho es bastante interesante el cómo este movimiento se articuló en diferentes partes del mundo, con eventos que dejaron huella, como lo podrían llegar a ser el muro de Berlín en 1989, o con protestas emblemáticas como las de Seattle en 1999, durante la reunión de la OMC también. En esta época en la que se hablaba del fin de la historia, empezó a nacer un movimiento, el cual hoy conocemos como el movimiento antiglobalización. Como bien dijiste, este surgió a finales del siglo XX como respuesta a la creciente globalización económica y global y cultural también, impulsada por grandes corporaciones y organismos internacionales, ¿no? Y a medida que aumentaba la interconexión económica mundial, también surgieron preocupaciones sobre la pérdida de identidad cultural, desigualdades económicas y los daños ambientales. Sí, ¿no? Es interesante bastante este tema porque sí tenía como un objetivo, ¿no? No sé si a lo mejor nos pudieras empezar a contar un poquito de ello. Pues entre los objetivos se encontraba la crítica al neoliberalismo, ¿no? Sí. La defensa de los derechos laborales y ambientales y la promoción de una globalización más justa y equitativa. El impacto fue significativo, que influyó sobre políticas globales y despertó un interés renovado por la ética y la sostenibilidad. Sí, ¿no? Y además de que pues todo este impacto se logró gracias a pues, las múltiples revueltas, marchas, manifestaciones, pues, todo este tipo de situaciones, ¿no? Que se dieron alrededor de todo el mundo, dándoles pues un golpe a varias instituciones de gobierno, como lo pudo haber sido el caso de Estados Unidos o incluso llegar hasta España, donde pues obviamente en cada país pues se peleaban diferentes luchas, pero con los mismos fines, ¿no? Que era formar una cultura de justicia y una cultura disruptiva en contra de los grandes poderes que pues obviamente no les interesaba realmente, ¿no? Las minorías y todo lo que podían llegarlos a dañar, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes formaron parte de este movimiento? ¿Quiénes fueron los que estuvieron, ¿no? en este movimiento llamado antiglobalización? Pues fíjate que este movimiento es algo peculiar en el que está conformado por diferentes movimientos, ¿no? Los cuales todos apuntan a un estilo disruptivo, como han sido como el movimiento anarquista o los movimientos comunistas, los cuales tenían varias similitudes, como el querer abolir la nueva doctrina neoliberal que empezaba a surgir alrededor de todo el mundo por la apertura de las barreras de ¿no? Sí, ¿no? Y también podemos mencionar pues entre ellos a los movimientos que pues hoy en día son los que tienen más relevancia, ¿no? Como lo llegan a ser el movimiento feminista o el movimiento ecologista, los cuales pues tratan de centrarse pues en cuestiones un poquito más humanitarias, ¿no? No tanto atacando al gobierno, sino ya es un poquito más a nivel humanitario, ¿no? Como lo son pues obviamente lo puede llegar a ser la discriminación de la mujer o la sobreexplotación y consumición de los recursos naturales, ¿no? El cómo puede llegar a ser la tala excesiva de árboles. Y digo, claramente, pues para que cualquier movimiento tenga éxito de alguna manera, y pues obviamente hacerlo de las maneras correctas, o sea, de manera pacífica, pues necesitan, ¿no? De algún tipo de medio, ¿no? Algún medio visual, audiovisual, pues obviamente para poder transmitir las razones, ¿no? Y el mensaje del mismo. Pues obviamente el movimiento antiglobalización pues no fue la excepción, ¿no? Pues se apoyó de la parte visual en gran medida para pues, hacer todas sus campañas, todas sus manifestaciones, todas las marchas y revueltas, ¿no? Que aún siguen ocurriendo hoy en día. El diseño gráfico en el movimiento antiglobalización
¿no? Fue un medio muy poderoso para esparcir su mensaje, ¿no? Que fue desde carteles hasta gráficos digitales en redes sociales, o de estilos más coloquiales como el arte callejero, la tipografía impactante y el uso de mensajes claros y directos. Y no solo eso, también gracias al tamaño de este movimiento y al amplio campo que este cubrió, ¿no? Se hicieron incontables artículos y periódicos que reportaron sobre estos movimientos, ¿no? Lo cual ayudó a esparcir su mensaje y esparcir lo que estaba pasando alrededor del mundo con más rapidez. Sí, ¿no? Como tal, pues le dio publicidad, ¿no? Y pues bien como dicen por ahí, ¿no? De que eh, la mala publicidad pues termina siendo buena publicidad, ¿no? Al final pues hace que el mensaje, ¿no? De o la identidad, ¿no? De estos movimientos pues sea un poquito más identificada, ¿no? Que sea más posicionada, que la gente lo conozca un poquito mejor y pues obviamente conozcan un poquito más de la lucha, ¿no? Que están llegando, que están llevando. Sí, Claro. Ya pasando pues un tema un poquito más técnico, por así llamarlo. Áreas del diseño, ¿no? Pues obviamente como estuvimos hablando, pues estos grupos pues se han manifestado de alguna manera pues gracias al apoyo pues que tuvieron por todos estos medios audiovisuales, como lo pudo haber sido el diseño editorial, el diseño de carteles, incluso el diseño de la identidad visual para cohesionar, ¿no? La imagen del movimiento. También pues hacer mención, ¿no? De que escuelas como lo pudo haber sido la Bauhaus, el ETI, que también se le conoce como la escuela suiza, o incluso la escuela de Nueva York, pues han dejado una marca significativa en la estética y los principios visuales utilizados en todos estos diferentes medios de comunicación antiglobalización. Y entre ellos, me gustaría específicamente hacerle mención a algunos, ¿no? Principalmente como la simplicidad, ¿no? La cual, sin darle tanta vuelta al diseño, lograba darle identidad y poder. Y también la funcionalidad, la cual se encargaba de transmitir el mensaje de una manera correcta y clara, ¿no? Como por ejemplo el puño cerrado con el símbolo de género femenino, en el caso del movimiento feminista, o un hombre trajeado y sin cara y un signo de interrogación, como es el caso de Anonymous, ¿no? Que representa ser anónimo en línea, ¿no? Que es donde principalmente usan su movimiento. Sí, ¿no? Digo, como mención y esto, pues más específicamente hablando de la escuela de Nueva York, a lo mejor se le puede hacer también mención a la tipografía figurativa, ¿no? La cual pues era la que apoyaba a los carteles, ¿no? O sea, básicamente era como lo que se escribía en los carteles para todos los tipos de marchas pues, que existían, o incluso hacer como tipo analogías, ¿no? Entre comillas, para portadas de revistas o libros ecologistas, ¿no? Que pues ponían ahora sí que pues las letras, ¿no? Como si fueran un tipo de raíces, ¿no? Por así decirlo. Ya pasando pues un poquito a nuestro último tema del día de hoy, me gustaría hablar del movimiento antiglobalización en América Latina. ¿Cómo tú dirías o cómo tú nos podrías comentar a lo mejor un poquito que se logró, pues obviamente ocurrir, ¿no? Aquí en América Latina? Pues en América Latina el movimiento se enraizó profundamente en la resistencia a las políticas neoliberales y a la defensa de los recursos naturales, principalmente, ¿no? Como en países como Argentina, México y Brasil, han sido escenarios de protestas y debates sobre la soberanía cultural y económica. Y hablando en concreto, se puede mencionar el movimiento zapatista, que surgió en el 1994, ¿no? En Chiapas, México, el cual obtuvo mucho auge y poder gracias a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. Aunque también debemos hacer mención de, si bien el movimiento quedó entre comillas separado o desmantelado, aún podemos ver los vestigios, ¿no? De la lucha que llevaban, tales como son las diferentes manifestaciones que hacen principalmente sobre el feminismo, ¿no? Que es un movimiento que es muy, muy sonado a estas épocas todavía. Sí, claro, totalmente. ¿No? En varios lugares de Europa y de aquí de América incluso. Y la lucha de este movimiento aún sigue, de hoy en día. Sí, no, pues tan solo ver el zócalo, ¿no? De
de cualquier Sí, ciudad sí. de México, ¿no? De ahí se puede ver Ujú. todo, pues obviamente como hacen estas marchas, incluso pues a día de hoy, ¿no? Sí. Y pues digo, bueno, este movimiento pues sí da para mucho más que hablar, obviamente. Digo, ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Ujú. Pero me gustaría ver si a lo mejor tienes algo con lo que te gustaría terminar el tema del día de hoy. Me gustaría terminar mencionando el que, aún después de años desde su creación y aportaciones, las escuelas como la Bauhaus o Leti siguen aportando al diseño hoy en día. Eh, Mm. en cómo han permitido que el apartado estético y funcional de las creaciones para este movimiento reluzcan y puedan llamar la atención de miles de personas, en especial a los jóvenes, ¿no? Que son los que llegan a impulsar más este tipo de movimientos, ¿no? Que se ve muy seguido en las manifestaciones, como la gran mayoría son jóvenes, ¿no? Sí, no, sí. De igual, digo, mencionando otra vez el movimiento feminista, que pues Ujú. forma parte, ¿no?, del movimiento antiglobalización. Pues sí, ¿no? Ves todas las chavas saliendo pues a marchar, pues obviamente todas las fotos, ¿no?, que se suben, todos los pósters que se hacen, pues la mayoría pues sí, llega a ser, pues ahora sí que gente muy joven, ¿no? Llegan a ser los que terminan impulsando más a este tipo de movimientos. Este, y bueno, con esto pues me gustaría darle cierre como tal al capítulo y también darle cierre a este gran podcast pues que llevamos haciendo desde pues obviamente los pasados capítulos, ¿no? Donde pues obviamente hemos tenido un recorrido por todos estos movimientos que dejaron una huella enorme en la sociedad, yéndonos desde el movimiento feminista, que ya lo mencionábamos también el día de hoy, que sigue siendo bastante actual y prominente, hasta los que pudieron llegar a ser un poquito los más controversiales, como llegó a ser el movimiento punk, con sus situaciones ahí en Inglaterra con la reina y demás. Y pues estos movimientos sí que siguen dando, ¿no?, mucho de qué hablar y han moldeado a nuestro mundo a ver por todas las minorías y sus respectivos problemas. Gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos en esta ocasión y por quedarse hasta el final del video. No se olviden suscribirse para más contenido fascinante sobre cultura y diseño. Y muchas gracias, Ian, por acompañarnos el día de hoy y apoyarnos pues a darle cierre, ¿no?, a este último capítulo de Huellas del Diseño. Ha sido un placer. Yo soy Sebastián López y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.